Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de la comunidad Arcadia México. Me encuentro muy contento de saludarles. Ya es miércoles 31 de enero. Que alguien me diga en qué momento sucedió, ni me di cuenta. De repente estábamos celebrando Año Nuevo y de repente ya se pasaron 31 días. Impresionante. Entonces, eh, pues me da mucho gusto saludarles, como siempre, desde la Ciudad de México, en vivo, para compartir temas maravillosos, temas impresionantes, temas indispensables. Y si fuéramos sensatos y sin ningún eh, 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 grado de encomiarme y de vanidad, la verdad es que todo México debería estar escuchando esto que estamos aquí por comentar, porque son temas ultra candentes y necesario difundir a las personas en el sentido de que, bueno, pues estamos viendo cosas que están en estos libros que vamos a ver a continuación, un super libro muy desconocido. Aquí damos libros muy desconocidos, ustedes saben, son talleres exclusivos, de información exclusiva para que se difunda, ¿no? Lo exclusivo para que se difunda, ¿no? Entonces se comienza por ese punto y pues qué alegría, ¿no? Que ya vamos a hablar aquí de temas vigorosos, vamos a tener una buena charla como las que ya no hay, ¿no? O que rara vez uno llega a encontrar sobre estos temas. Entonces hay que alegrarnos porque tenemos un chat vigoroso, un chat lleno de energía, un chat con mucha información, va a haber mapas, vamos a tener también, obviamente, un gran análisis del que pues prácticamente no se escucha en YouTube y no se digan los demás medios, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Vean Geopolítica en exclusiva, la Segunda Guerra Civil, la balcanización que viene de Estados Unidos, ni más ni menos, amigas y amigos. Es un tema eh, que está muy en boga y que vean aquí, yo puedo asegurarles que van a salir con un buen pues sabor de lo que hemos estado aquí compartiendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proseguir, vean, la introducción. Va a ser un taller breve, eso sí, va a ser un taller breve, pero la información es contundente de boxeo geopolítico. Entonces es importante que lo sepan y estoy seguro que de aquí pues surgirán otros talleres para ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Se los digo en esencia y de manera contundente y expedita. Se están cumpliendo prácticamente todas las, iba a decir profecías, pero no, los escenarios de la balcanización de Estados Unidos. Pero estos escenarios ya habían sido eh, programados en teoría, ya se veía que podrían suceder como escenarios. Entonces, únicamente lo que estamos viendo en este mismo instante es la corroboración militar de lo que ya los teóricos han estado pensando, escribiendo, publicando. Obviamente que esto no se publica para el gran público, lamentablemente. Pero aquí lo vamos a hacer para todo público. Lamentablemente, esta es literatura militar. Esta literatura se enseña en las academias militares. Si uno va a cualquier academia de prestigio en Rusia, China o Estados Unidos, son estos temas. Y me impresiona mucho porque vean, este es el librito que vamos a ver hoy, y es un librito, pues yo diría, que no impresiona por su gran volumen, como pueden ser los libros que a veces encontramos en las grandes librerías o incluso en las universidades. No, es un librito muy básico, tiene información muy rápida, muy expedita, es militar, son pragmáticos, un, dos, tres, cuatro, cinco puntos, se acabó. Pero eso sí, su poder de explicación es tremendo. Entonces, dicho lo cual, pues vamos a desentrañar un poco las ideas esenciales. Aquí de lo que se trata es de dar un pensamiento desde la óptica conceptual, es decir, nos centramos únicamente en los puntos más importantes, porque si no, pues para eso está la enciclopedia británica, ¿no? Para eso está Wikipedia, para desinformarnos, para eso está el exceso de información en YouTube, y aquí se trata de que menos es más. Bueno, siempre digo que menos es más y me extiendo un poco, pero ya saben a qué me refiero, a nivel conceptual. Entonces, esta próxima hora va a ser una hora que les va a resultar inolvidable de contenido. Pero prosigamos entonces para llegar a esa óptica que queremos, pues, eh,
inculcar, mostrar, etcétera. Vean, es que estoy aquí, como hice unos ajustes aquí de tecnología, pues tengo que ponerme así como para que no se ve bien, así que denme un momento, por favor. Vamos aquí a hacer nuestro mejor esfuerzo. A ver, ya, ahora sí, ¿no? Bueno, ahora sí ya, comenzamos propiamente. Bienvenido, Joel, y bienvenidas y bienvenidos los asistentes que están en este momento, en este super taller. Entonces, vean, ¿quién es Thomas Cheatham? Autor estadounidense, analista militar y ex mercenario, originario de Nueva Jersey, que actualmente vive en el estado de Washington. Nació el 28 de febrero del 47. Su padre trabajaba como diseñador de herramientas para Caterpillar Tractor Corporation y Cheatham tuvo una destacada carrera militar como mercenario. En el ejército y como mercenario en el ejército de los Estados Unidos, sirvió durante la guerra de Vietnam. Acuérdense, aquí esto no lo leo por pura erudición, los perfiles cuentan, donde estuvo involucrado en varias batallas y operaciones significativas. Después de su servicio en el ejército, Cheatham se unió brevemente al ejército de Rodesia en África en los primeros años de la década de 1970 durante la guerra Bush, donde realizó patrullas a lo largo de la frontera con Zambia. Además de su carrera militar y como mercenario, Cheatham pasó la mayor parte de su vida adulta trabajando como programador informático. A ver quién me está enviando tantos mensajitos por este momento. Bueno, entonces seguimos. Vean, voy a cerrar aquí el WhatsApp porque me llegan las notificaciones y se escuchan a los audífonos, ¿no? Y nos van a distraer mejor. Ya quien se puso en comunicación, ya lo hizo. Bueno, pues proseguimos. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde está la diapositiva? Acá está, ¿no? Ahí está. Bueno, vean, entonces va el argumento general. No perdamos nuestro tiempo, vamos a lo esencial. Debido al cambio demográfico y deterioro económico, Estados Unidos entrará inevitablemente en una guerra civil o total que hará pasar el país de su estado mixto de nación imperio, así le llama él, ahorita lo vamos a explicar, con mayoría de etnia blanca a imperio multiétnico, de nación imperio a imperio multiétnico. En este imperio multiétnico, las diferentes tribus o etnias, particularmente los mexicanos, los afro y los blancos, colisionarán violentamente entre sí, reclamando porciones del territorio equivalente a pequeños países. Bueno, aquí, a ver, ya tenemos algo que comentar. A ver, ¿quién de ustedes piensa que realmente va a suceder una especie de conflagración, como se le llama en términos militares, caliente entre estos grupos? ¿Alguien lo cree de verdad? A ver, los leo en sus chats para interactuar, también a qué se trata. Dice José María, yo. Eh, muy bien, José María. Bueno, es que la realidad es que es una respuesta compleja, pero no es como pensamos. Repito, no es como se piensa, porque vean, los analistas, politólogos, comentaristas de YouTube y los media hablan de guerra civil y la gente nos imaginamos que va a haber como una especie de que todos agarran sus armas y están apuntándose con metralletas entre sí con tanques. Eh, no es así la realidad. Me explico. Y por favor tomen nota, apunten. La siguiente es una idea conceptual. Recuerden que estos son talleres conceptuales. Entonces es información conceptual, pero por concepto no quiero decir aquello que no es como en los autos concepto, no. Aquí que por concepto entiendo lo que sucede de un modo abstracto, sin irme necesariamente a todos los detalles de los nombres, apellidos, familias, montos. Entonces es la idea, ¿de acuerdo? Vean, vamos a lo que quiero dar a entender. Estamos viendo una guerra, ciertamente,
y estoy adelantando la conclusión, ya ustedes al final me dirán qué opinan, pero lo particular es que no se está dando como se pensaba de conflagración directa y o caliente, sino que estamos viendo una guerra civil suave. Ahora, el concepto de guerra civil suave es engañoso porque la palabra suave implica aquello que pues puede ser incluso como algodonoso, ¿no es cierto? No, suave es eh, un sinónimo podría ser eh, indirecta o de mediano plazo. Ya estamos en un Estados Unidos balcanizado, solo que se está dando sin armas. La guerra está en los medios de comunicación. La guerra está en Facebook, la guerra está en la ideología, en la propaganda, en el comportamiento con el otro, en la discriminación, en la exasperación de la convivencia y en la intolerancia. ¿De acuerdo? Desde ese punto de vista, aunque Estados Unidos no tenga como tal dos ejércitos enfrentándose entre sí, ya está en una guerra civil. Incluso me atrevería a decir es más dura que la guerra civil directa, porque es una guerra civil invisible. Es decir, una guerra, vean, espero darme a entender, una guerra civil invisible o cualquier guerra que sea invisible, si yo fuera arquitecto de guerras, para mí sería la guerra perfecta, porque nadie sabe que está en guerra como tal. No es con misilazos, metralletas, es con actitudes y propaganda y las redes sociales. Es a través de la legislación, es a través de la exasperación de los valores. ¿Ya me están entendiendo? Desde ese punto de vista vamos a concluir que Estados Unidos sí está viviendo una guerra civil. Sí hay diversidad exasperada de opiniones hacia dos polos que se están enfrentando. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean cómo incluso lo suave es más fatal. Eso está como para que lo apunten. Cómo a veces la guerra suave es más fatal, porque es invisible. Y si es invisible, no es fácilmente perceptible. La gente no sabe que está en guerra. Eso, amigas y amigos, es el concepto de guerra de quinta generación. Guerra de quinta generación. Interesante. Por eso decíamos, este libro es muy bueno, es brillante, pero lo tenemos que actualizar a la tecnología contemporánea, al contexto contemporáneo con comentarios. Bueno, ya les di argumento general para que se pongan a pensar y abrir bocado. Lo distintivo del libro, el tema es trillado, pero llama la atención el lugar que ocupa México a lo largo de todo el documento, pero como amenaza, país al que el autor dedica considerables páginas y de que la mayoría de requisitos para un conflicto de esa naturaleza parecen haberse cumplido en 2020. De hecho, el autor señala que 2020 sería el inicio del colapso de Estados Unidos. Johan Galtung, el gran colapsólogo, se habría inspirado para sus análisis en este libro. También resalta la copiosa bibliografía, aunque es un libreto que no se ve académico, tiene copiosa bibliografía y su aproximación empírica, además de que sus previsiones están fundamentadas en su experiencia en la guerra de Vietnam. Entonces, para que vean, es literatura militar, ¿de acuerdo? Esto ya es, pues, otro tipo de literatura profunda, vamos a llamar. Entonces, tenemos que verlo con esa óptica. ¿Por qué? Se van a preguntar. Ahorita lo vamos a explicar. Denme chance, vamos poco a poco. Entonces aquí, si ustedes recuerdan el curso y nos ubicamos en el mapa del curso en la tercera sesión, al final de la tercera sesión está un apartado de los colapsólogos de Estados Unidos, o que hablan sobre la caída de Estados Unidos, porque no todos son de Estados Unidos. Recuerdo ahorita tres: Michael Blajos, Thomas Cheetham, que aquí vamos a ver, y Johan Galtung.
¿De acuerdo? Entonces entramos en el capítulo de colapsología del curso y vamos a profundizar en uno de estos autores. Entonces, nada más para ubicarnos en el mapa de las ideas. Bueno, entonces vámonos con el resumen. Vean, eh, en negritas están los capítulos. Son pocas diapositivas, pero les digo, el contenido es contundente para que ustedes se lleven lo mejor de su inversión. Y nos dice aquí José María, yo de lo que he visto en YouTube es que no va a estallar una guerra civil, pero yo creo que a futuro se pueden dar enfrentamientos con armas. Sí es un escenario, pero es menos probable. Ahorita ya estamos de lleno en una guerra civil de Estados Unidos, solo que la gente no se da cuenta. Ese es mi punto, la gente no lo sabe que está en guerra. La guerra perfecta, ni en cuenta que la gente está en guerra. Eso de verdad es una locura. Pues guerra de quinta generación. Recuerden los conceptos, van haciendo su lista de conceptos. Seguimos. Nuestra sociedad inestable y algo así como estratificada, ¿no? No de cansada, sino tired, según yo es como estratificada, una cosa así. Ahorita vamos a ver. Y dice Chitum, los imperios nunca son democráticos, porque la gente que los conforma no tiene nada en común que sirva como fundamento de las leyes del imperio. El autor comenta que entre más estratos étnicos tenga un imperio, ¿no? Ahí está la sociedad estratificada, más rápida será su disolución. Nótese la aproximación racionalista, ¿no es cierto? Es decir, buscar principios para explicar los modelos sociales. Esto es mucho de la inteligencia conceptual como lo maneja Daniel Stulitz. Ya ven que lo hemos citado múltiples veces en los talleres y en el curso, ¿no? Entonces ahí está, los principios de la balcanización. Entonces ahí está, este es un principio, ¿no? Entre más estratos étnicos tenga un imperio, que por definición nunca son democráticos, más rápida será su disolución. Entonces piensen en el Estados Unidos imperial de final de la Segunda Guerra Mundial, se diluye supuestamente según esos principios en una mayoría de estratos étnicos. Entonces, ¿cómo disuelves un imperio? Lo intervienes con, bueno, según esos principios, con multietnocentrismo, multietnocentrismo. O, pues ahí está, multietnicidad también podría ser, ¿no? Bueno, vean, la corrupta clase política fomenta deliberadamente esa estratificación. Duras declaraciones de Chitum. La corrupta clase política fomenta deliberadamente esa estratificación, ya sea con beneficios económicos o jurídicos para los inmigrantes, en detrimento de la clase blanca trabajadora, lo que relativiza el concepto de ciudadanía clásica. Entonces, vean, aquí tenemos que tomar en cuenta que este libro, recuerden, fue escrito en 1994. Sí, creo que en 1900, pero ven la fecha, ¿eh? Esos detallitos, ¿cómo cuentan? Apunten, por favor. Este libro lo escribieron en 1994, si no me equivoco. 1994, más o menos. Y muchas cosas que en ese momento eran teoría y que se veían imposibles, hoy en día incluso son temas de incorrección política. Cuidado, cuidado. Entonces ahí está, sus conceptos. Eh, bueno, ¿qué dice sobre Mao Zedong? Habla un poco de Mao Zedong. Y vean, para Mao Zedong, vean, estos son principios militares. Para Mao Zedong, el poder político se deriva del poder militar. As simple as that. Ya tenemos el resumen de la definición de poder para una revolución del estratega chino, y pues ahí está toda la quintesencia, digamos, de los movimientos de la geoestrategia clásica.
y de las distribuciones del poder. ¿Quieres poder? Necesitas al ejército. As simple as that. El autor refiere las tres condiciones de Mao para implementar efectivamente una guerrilla. No son muy interesantes, es nada más para que vean la importancia del poder militar. Militar. Bueno, la reconquista mexicana de nuestro suroccidente, sur eh, oeste, suroeste. Ah, no, suroccidente. El suroccidente se transformará en una provincia mexicana de facto. Piensen ustedes en California, ¿no? El suroccidente se transformará en una provincia mexicana de facto. Revancha histórica de los mexicanos. Qué cosa que esto, bueno, ahorita no, ya saben qué estoy pensando, pero no me voy a adelantar, no me voy a adelantar, lo voy a leer. Revancha histórica de los mexicanos, quienes podrían incursionar militarmente en suelo estadounidense y podrían fundar el país Aztlán, es un concepto nada más. Aztlán, Mexamérica o Nueva Hispania o Nueva Tenochtitlan. Ah. Make Tenochtitlan great again. Make Tenochtitlan great again. El episodio secesionista podría comenzar en Los Ángeles. Predice el inminente colapso de México también a través de su propia guerra civil. Y sí se dio, sí tuvimos una guerra civil aquí con Calderón. Y crisis económica, lo que provocará oleadas de migrantes hacia Estados Unidos. Comenta que se implementarán más acuerdos como el NAFTA, ya saben, el TLC, con la consecuencia del empobrecimiento de la clase trabajadora mexicana y estadounidense, lo que incentivará a los hombres a ser cooptados por grupos guerrilleros. Él no lo dice así, pero hay que actualizar su lenguaje. Le hace narcotraficantes. Justo lo que ha pasado desde el Tratado de Libre Comercio. ¿Recuerdan ahí? ¿Alguien recuerda, alguien que me quiera decir cómo surgió con gran potencia el narcotráfico después del tratado del TLC? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere participar? ¿Puede repetir la pregunta? No escuché bien, se trabó poquito. Bueno, que si se te ocurre, ¿de qué modo podríamos explicar cómo se detona, porque ya venía desde antes, pero cómo surge con gran potencia el narcotráfico como consecuencia del TLC que se firmó con Salinas? ¿Cuál fue la lógica, la secuencia? ¿Abrir más la frontera? No sé, profesor. Eh, Abrir más la frontera, pues más bien eh, tuvo que ver con el hecho de que, a ver, José María, eh, Como fluía más mercancía, había como pues más camiones por los cuales traficar o algo así. más o menos, José María, ahí la llevas, tienes excelentes intuiciones, te felicito, pero aquí más bien es el hecho de que recuerden ustedes que el TLC empobreció al campo mexicano, porque los pues farmers de Estados Unidos pues traían, ya saben, toda su gran mercancía. Allá son farmers y aquí son campesinos. Allá los farmers son ricos y aquí pues si bien les va, tienen burro. Entonces, obviamente que un campesino mexicano no puede competir con un farmer subvencionado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, muchos de los terratenientes, esa sería la palabra correcta, o gente que pues tiene sus terrenitos, ¿no? Los terrenitos, ya saben, los terrenitos ahí, la milpa, etcétera, empezaron a heredarlos y a usarlos, pero para sembrar pues todo tipo de drogas, ¿no es cierto? Así es como surge con gran fuerza el narcotráfico en México, como una consecuencia del TLC. Eso es importante que se sepa. Y después de eso se detonó la violencia conforme pasaron los años y pues el golpe del avispero más grande vino con Calderón. Y Calderón, pues a nivel jurídico fue quien inició una guerra civil, que es justamente lo que está acá. Entonces esa guerra civil en México provocó, junto con el TLC, las oleadas de migrantes a Estados Unidos.
Y dice Ofelia, por la facilidad del intercambio de productos, el empobrecimiento del campesino. Es correcto, Ofelia. Aquí lo importante es que vean la secuencia, no nos quedemos nada más con la información. Necesitamos secuenciar el pensamiento de manera que se pueda entender de manera expedita, sin demasiado choro, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver también cosas, pero hay quienes se pasan, ¿no? En YouTube dan ahí media hora, 40 minutos, una hora hablando. Por ejemplo, pienso en Negocios TV, me gusta, pero mucha verborrea, ¿no? Es como, bueno, ¿cuál es tu punto, mano? Ya llega el punto. Eso no lo ven porque ellos tienen que llenar espacios, tienen que transmitir durante una hora, ¿no? O 2 horas, o todo el día. Entonces, meter paja. Dice Ofelia, bueno, además la corrupción de las policías y el gobierno. Aquí pues tratamos de ser sucintos lo más que podemos, ¿no? Dice que el norte administrado por el PAN intentará insubordinarse militarmente. Bueno, esto sucedió ahora con Javier Corral, ¿te acuerdas, no? Allá en bueno, hace poco, ¿no? En Chihuahua, recuerden ustedes ahí cómo se llamaba, hasta se pusieron un nombre, ¿no? La República Federalista, ¿se acuerdan, no? Hace poquito se acuerdan de Alfaro y todos ellos, ¿no? Cabeza de Vaca, Alfaro, Corral. El autor de una lista de 22 ítems que parecen haberse cumplido, ahí te la vamos a ver al final. Por otra parte, vean, revolución en el sur afro, en analogía con los mexicanos, la etnia afro se apoderaría del sur de Estados Unidos y declararía su propio país con Atlanta como su capital. Insisto, es pensamiento conceptual. Esto es inteligencia conceptual. Todo ello basado en el principio del poder militar de Mao. Acuérdense, ¿para qué hablamos de Mao? Pues para intentar dar a entender que el poder militar es el verdadero poder, según esta lógica, el verdadero poder. Y también, bueno, acuérdense de Clausewitz y su guerra total, pero en suelo estadounidense. Todo un tema muy interesante ahí para que luego hagamos notas. Y dice Ofelia, ya está sucediendo. Texas quiere su independencia. Es correcto, Ofelia. Son cosas que tienen gran resonancia. eh, yo no diría puntual, pero en gran medida con cosas que estamos viendo hoy en este momento. Aquí vamos a hablar, les puse unos tweets para que vean que sí, eh, intento hacerlo, ya saben, interactivo, pedagógico, todo lo que se pueda. Bueno, vean, con el argumento de protegerse del racismo, la etnia afro tendrá mejores oportunidades laborales que la etnia blanca. Esto lo comenta en su libro Chitum en el 94. Dice, Apocalipsis en el norte. El norte como quinta esencia europea de Estados Unidos también será escenario de violentas confrontaciones armadas entre etnias. Las zonas urbanas son pobladas por afros, mientras que las periferias por blancos. El gobierno intentará eliminar el derecho a portar armas. Bueno, a lo mejor hemos visto más violencia en el sur, pero es un hecho que sí, ahorita está justamente el tema desde Obama, ¿se acuerdan, no? De eliminar el derecho a portar armas. Lo que aquí se desprende toda una comentocracia sobre el tema de los WASP, White Anglo-Saxon Protestants. Entonces, por eso decía yo que es un tema rico, pero no vamos a ver a fondo nada más lo esencial, que es cómo hay ciertos puntos que parecen estar cumpliéndose. Ahora, vamos a ver esta gráfica. Esta grafiquita, que no es de la genialidad de las que hacen los de la página de Visual Capitalists o los de Estatista o los del orden mundial, es mega importante. Así como la ven, hecha así como en Office 95. Bueno, José María ya no lo conoció, pero era un programa de computadora. Está así como de esas de clip art de Office 95, de Windows 95, nos dice todo. Así de sencillo, así de elemental. Vean, entonces ahí está la conformación por porcentaje, por número de habitantes, población absoluta y porcentual de Estados Unidos de el arco del tiempo del 92 a 2050. Entonces, vean cómo lo podemos ver, cuál podría ser. A ver, vamos a ver cuál. Pues bueno, los dos son lo mismo, ¿eh? Pero bueno, vamos a verlo de manera
como cuenta en geopolítica, cuenta un poquito más a nivel cuantitativo en este caso, ¿no? Población absoluta de millones. Vean, eh, si no, si fuera de electoral, sí sería porcentajes, pero aquí como estamos hablando de guerras, tiene que ser por población absoluta. Vean, del 92 al 2050, blancos, vean, en gris 92, y va a haber un poquito más 2050, pero vean la proporción, ¿no? Bueno, de afros del 92, aquí luego al 50, de latinos, que aquí llaman hispanics equivocadamente, que ya Trump eh, nombró latinos a los latinos por ingeniería electoral, y finalmente asiáticos, vean, del 92 al 50. ¿Y por qué es tan importante esta gráfica? Si estamos hablando, vean el argumento, si estamos hablando de que una guerra civil en Estados Unidos se va a dar en dos bloques, ya saben, entre dos bloques, que coincide también curiosamente con los partidos, que son dos en Estados Unidos. Entonces vean, y si estábamos diciendo que un imperio se diluye en su pluralidad étnica, entonces vean, nada más tendríamos que sumar, montar este de los afros al de hispanics, este que está aquí, montenlo acá, tac, como bloque, como en Tetris, ya, ahora monten el de asiáticos, tac, tenemos dos bloques, amigas y amigos. Tenemos los dos bloques que se están enfrentando. Y así de sencillo, con principios tan elementales de Tetris y de Windows 95, ya dijimos mucho más que todos los comentaristas de YouTube. Obviamente, esto tenemos que analizarlo con la óptica tecnológica de hoy en día. ¿Por qué? Porque no es perceptible. Acuérdense, ¿por qué les puse esto? ¿Y por qué dice mucho esta gráfica? Porque no es una guerra perceptible la que estamos viviendo en Estados Unidos. Ya Estados Unidos está en una guerra civil. Ya está. No se está dando con tanques y con bloques como se ve en Hollywood. Se está dando, ya les dije, medios de comunicación, ideología, propaganda, eh, exasperación de las diferencias, intolerancia en el país de las tolerancias. ¿Se acuerdan? Ya no se soportan, ya no se soportan los demócratas y los republicanos. Importante. Bueno, vean, entonces aquí está las, eh, bueno, mi inglés es muy malo, los ejércitos tribales de la Guerra Civil 2. Bueno, justo lo que decíamos, vean este tweet para que vean cómo aquí estamos actualizados. Este tweet, bueno, actualizados de Twitter, ¿no? De Roy López Rivas, creo que él es de Venezuela. Dice, Hollywood está preparando al pueblo estadounidense para lo que les viene. Este fue de hoy miércoles 31 de enero. La película Guerra Civil se estrena este 2024 y cuenta de una rebelión de 19 estados contra Washington. Algo como lo que está pasando hoy en Texas. Bueno, pues ahí Netflix, pues es, no nada más Netflix, cualquier película la que sea, pues es programación del subconsciente. Entonces, no es que esto sea la copia de la realidad, es la idea la que está ahí siendo sembrada. Bueno, pues para que vean qué importante, acuérdense que mucho de esto viene en el libro de Daniel Stulin, las PsyOps de Estados Unidos en su libro del Instituto Tavistock. Bueno, con el paso del tiempo, las policías, ejército, armada, etcétera, serán objeto del cambio demográfico, por lo que sus integrantes afro o mexicanos terminarán por apoyar a las rebeliones por afinidad étnica. Entonces, ahí está, muy interesante. El libro es muy bueno, la verdad es que sí recomiendo yo que lo lean completo de ser posible. Es breve, pero está escrito con un estilo muy práctico, porque el que lo escribió pues no es analista, pues es programador y es militar. O sea, ellos van a lo que van. Urban Street Gangs, debido al financiamiento, bueno, como las pandillas callejeras, ¿no? Urbanas, debido al financiamiento ilícito, como el tráfico de drogas o el saqueo, las bandas criminales con sesgo étnico terminarán por superar en armas y fortaleza al ejército y policía. El autor da copiosos ejemplos históricos. Interesante. Las bandas criminales pactarán con la clase política, estos a cambio de poder militar y los otros a cambio de representación jurídica, dando origen a un narcogobierno.
Bueno, esto más bien, este segundo punto pasó en México, porque México es parte, bueno, tristemente o afortunadamente, depende cómo se vea, pues México es parte del entramado geográfico de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las bandas peligrosas, criminales que mencionan aquí? Pues obviamente las mexicanas, porque están en el vientre bajo de Estados Unidos, en el soft belly, en el belly, ¿cómo se dice? En el vientre suave de Estados Unidos. México somos el soft belly, así como eh, Medio Oriente de algún modo es el soft belly, pero de Rusia. El autor refiere en varias partes del libro que hay que vigilar a México, porque lo que allí suceda también sucederá en Estados Unidos. Bueno, pues esto como que ya va tomando forma y seguimos. Eh, las bases militares son poco óptimas eh, en su vigilancia. No, más bien caen ante el ataque de otras, ¿no? Las bases militares domésticas serán objeto de asedio de los grupos secesionistas y milicias étnicas de donde se abastecerán de más armas. Bueno, ahorita está el tema del presupuesto justamente, ¿no? Esto ya sucedió, solo que estoy intentando ahorita recordar. Hace poco justamente, pues con Biden justamente, ¿no? Al inicio, no sé si ustedes recuerdan, al inicio de la administración de Biden, le quitaron mucho presupuesto a las policías en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Yo sí me acuerdo. Pues aquí está, vean. Las policías ya étnicamente divididas, las policías se alzarán contra las propias autoridades del gobierno federal. El mismo fenómeno puede suceder con el ejército, etcétera. Los soldados blancos comenzarán a ser una minoría. Bueno, y muchos se murieron en el Medio Oriente, ¿no? Las milicias, el autor comenta que aumentaría el número de milicias de mexicanos, o sea, de integrantes mexicanos, afros y blancos. Eh, recomienda, o sea, que va a haber como esa tripartición. Recomienda a los blancos crear autodefensas armadas y rechazar las autoridades internacionales no electas, así como defender la soberanía y la redacción de una constitución al término de la Segunda Guerra Civil. Híjole, pues qué difícil aquí hablar de estos temas, porque nos metemos entonces a muchos ámbitos del soberanismo de Estados Unidos como soberanismo WASP. Entonces, una posible conclusión, solo que no tendría tanto tiempo hablar de eso ahorita, pero se los dejo para que lo vayan ahí masticando y luego lo debatimos. Es una buena pregunta. ¿Cuál es la identidad estadounidense? Estados Unidos tiene una identidad, porque se supone que los principios de Estados Unidos sean los de la tolerancia, pero bueno, las minorías en ese momento afro, pues siempre han sido, bueno, históricamente marginadas. Entonces estamos ante un Estados Unidos con dilemas existenciales de identidad, desde mi punto de vista. Y aquí, esto lo comento, lo puse en rojo, la redacción de una nueva constitución al término de la Segunda Guerra Civil, y por eso hemos estado en Arcadia impartiendo los talleres de la Carta Magna. Acuérdense, si no lo recuerdan, aquí lo vimos, no es porque se me ocurrió así, yo andaba ese día inspirado y pensando en el G3 de Rusia y en Vladimir Putin y Xi Jinping, y de repente dije, abramos un taller de derecho constitucional. No, amigas y amigos, se dio por dos factores, acuérdense. Factor número uno, la necesidad de entender los principios de la libertad de expresión a partir de lo que sucedió con el doctor Jalife. Y número dos, temas que ya venía estudiando de derecho constitucional desde Carl Schmitt, que lo vimos en el curso general. O sea, se dieron las dos condiciones. Se dieron las dos condiciones en un tiempo específico y dije, bueno, ya con estas dos condiciones ya es más probable hablar, porque ahorita lo que está en juego justamente es la validez a nivel no nada más de Estados Unidos, sino de Rusia, China, lo que sea, Irán, de la constitución como la voluntad del pueblo. ¿Y quién de ustedes, bueno, no es que lo tengamos que saber, pero recuerden que la constitución de Estados Unidos comienza con la frase, nosotros el pueblo, we the people. Entonces, ¿quiénes son the people? ¿Quiénes son la gente, el pueblo?
Se necesita una nueva redefinición de pueblo en Estados Unidos. Entonces, si asumimos la teoría de Carl Schmitt de que eh, así como viene en la de México también curiosamente, de que el poder constituyente emana del pueblo, y si estamos hablando de que va a haber una guerra civil o está sucediendo en este momento en Estados Unidos, pues entonces sí se requeriría una nueva constitución en Estados Unidos que redefina estos problemas existenciales. Yo lo que veo es que le están pegando en los puntos, en los choke points existenciales de la estructura misma de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, y es nada más una hipótesis, ¿de acuerdo? Es una hipótesis, pero que tiene sentido únicamente a nivel de la inteligencia conceptual. Bueno, entonces, importante, incluso en algún momento tuve la locura de leer la Constitución de Estados Unidos. Impresionante cómo en no me acuerdo cuántos artículos tiene, bien poquitos, como 7, hagan de cuenta que es como un pasquín de esos que dan así en cualquier parte. Dice muchísimas cosas muy interesantes, bueno, y más las enmiendas, ¿no? Y ahí pues, hay que comparar con las constituciones también de otros países. Bueno, eso ya suena muy ambicioso, no creo hacerlo, pero para que vean la importancia del tema, remarco la importancia, por si no lo apuntaron, remarco la importancia del derecho constitucional en estos momentos geoestratégicos de importante relevancia coyuntural. ¿Sí? ¿Por qué? Y ustedes saben, pero ¿por qué? Son herramientas predictivas. Son herramientas predictivas. Si Estados Unidos comienza, bueno, más bien, si Estados Unidos continúa en su tren de guerra civil como hasta ahora, radicalizándose, un escenario es la creación de una nueva constitución. ¿Ya ven? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, entonces seguimos. Pues ahí ven las imágenes del Twitter, lo que está pasando ahora. Pues sí, hay muchos disturbios, gran agitación y desestabilización. Y los republicanos WASP y los que están de ese lado de Texas, pues piensan que ellos están en su lógica de una invasión. Ellos están en esa lógica. Ellos están en esa lógica y de ahí no los van a sacar. Entonces, no es nada más unas boyas flotantes, es más complejo, hay que ver también la historia de Estados Unidos. Pues, ¿qué representa Texas? Ahorita vamos a ver un momento más y vamos a ver unos mapas. Bueno, la naturaleza viciosa de la Segunda Guerra Civil, el autor vaticina una cruenta guerra armada con millones de bajas debido a la radicalización de la limpieza étnica, que ya vimos que actualizado al ámbito de guerra de quinta generación, es una guerra invisible, suave pero fatal, ya lo dijimos. La guerra civil se daría en el contexto de una profunda crisis económica y alimentaria, esto ya está sucediendo, y la compara con la guerra en Yugoslavia. Ahí en el ámbito que dio como resultado las balcanizaciones. Aquí, ¿por qué es importante entender esto? Ya recordarán ustedes de lo que hablaba Zbigniew Brzezinski, cuando derrotan a la Unión Soviética, ya ven que se divide en varios paisitos, ¿no? En la periferia de la actual Rusia, ¿no? Eso a nivel de la jerga geopolítica es la ruptura, la fractura de los bloques euroasiáticos, la fragmentación de los bloques euroasiáticos. Entonces, aquí pues sería lo mismo en Estados Unidos, ¿no? La misma lógica, pero aplicada al contexto de Estados Unidos. Eh, bueno, Chitum lo refiere con mucho detalle en 4 fases, no me voy a clavar tanto con eso. Enclaves étnicos, fortalezas o trampas mortales. Inversión de roles étnicos, da consejos a los blancos para defenderse. Bueno, imagínense, esto en el 94 era lo más normal. Ahora ya no suena así como ultra chauvinista, ¿no? Pero bueno, imagínense, el contexto cambió. ¿Quién piensa que América va a separarse? Muy interesante capítulo con referencia a abundantes autores que comparten la tesis de Cheatham, entre ellos Robert Kaplan, Patrick Buchanan, Michael Lintz. Entonces ahí está. Kaplan ya ha mencionado también incluso ahí en este libro, ¿no? Es un libro brillante por donde se le vea y me da risa porque la portada es así como de cómic
de los 90, ¿no? Ah, de cómic de los 90 o de cassette de videojuego de los 90 de Atari, pero no, es un librazo y ven hasta la tipografía toda fea, con todo respeto, pero la tipografía así como muy de película de VHS y vean la importancia de estos temas, ¿no? Y todo está perfectamente bien documentado. Se los voy a pasar sin lugar a dudas para que ustedes le echen un ojo. Bueno, seguimos. Bueno, aquí de Red Escorpión de Twitter, y así como intentando yo aquí hacer mi. Nótese cómo estas diapositivas son un intento frustrado por hacer un noticiero geopolítico. A ver, Miguel, va a darle la palabra a Miguel. Ponnos el tweet más reciente, ahí está, Red Escorpión. Sí, adelante, Red Escorpión. Sobre la incomprensible guerra civil en Estados Unidos. La cosa es que el día 24 el gobernador de Texas firmó una cierta orden de que el estado está en modo de autodefensa. Es decir, que utilizando sus propias fuerzas se reservaba el derecho de introducir tales medidas para impedir el avance de los migrantes que con la connivencia de Estados Unidos y de la Guardia Nacional de Estados Unidos intentan atravesar la frontera del estado. Todo esto debe entenderse lo que está sucediendo en el marco de la campaña electoral y en el marco de la lucha por la simpatía de la población. Pues sí, año electoral en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos, en México, en Rusia, en Taiwán. Verdaderamente 2024 va a ser el año más importante de esta década. Las lecciones sangrientas de la Europa tribal. El autor proporciona abundante evidencia histórica que vigoriza la hipótesis de que hay mayor conflicto a mayor diversidad étnica. Sí da muchos ejemplos eh, históricos, muchísimos. No los voy a leer ahorita porque me salgo del pensamiento conceptual, pero es algo que ya se manejaba, muy interesante y de poca corrección política este tema hoy en día. Quizás por eso no lo ven en las academias convencionales, ni tampoco en YouTube. Dicen esto y lo censuran. O se caen los likes, ¿no? Imagínense que están transmitiendo en YouTube, algún youtuber famoso y empieza a decir esto, se les van los que están observando, ¿no? Pero vean, el establecimiento y la conversión imperial, la conversión a imperio multiétnico, acuérdense que veníamos de una nación imperio y atravesamos a otra fase B llamada imperio multiétnico, sucederá la conversión, la transformación sucederá cuando las élites globalistas gobiernen el país, formando una oligarquía suprema en contra del trabajador común, el trabajador común obviamente empobrecido y explotado. Y pues ahorita ya ven que anda muy mala situación económica en Estados Unidos. Eso es un hecho fáctico. O sea, con eso estoy queriendo decir que los elementos de una tormenta perfecta están ahí presentes, solo que son invisibles. Por eso decía yo que todo México debería estar viendo aquí, sin hacer comercial, estos talleres para enterarnos de que estamos ya en una guerra civil. Entonces, no crean en Hollywood, no crean la propaganda hollywoodense que incluso nos desvía, bueno, ya no es hollywoodense nada más, netflixense, de que nos desvía de la realidad al hacernos creer que no hay una guerra civil. Pues para los parámetros hollywoodenses no la va a haber jamás. No van a venir así los tanques enfrentándose. Al menos no se ve muy probable. Pero sí todo lo que les dije de manera híbrida e invisible. Bueno, entonces dice aquí, la conversión, ahí está. Prepararse, el autor proporciona consejos como inversión, como inversión en armamento casero. Yo tengo unas pistolas de agua aquí en mi casa. Alimento y refugios estratégicos. Ahí está, para que vean. Bueno, es un autor muy serio, él está pensando desde su óptica y es muy interesante. La checklist, ahorita la vamos a leer. La guerra civil, se da una serie de puntos a seguir para rastrear el conflicto, muchos de los cuales ya se han cumplido, como la salida de Estados Unidos de la OTAN. Bueno, esto fue en la época de Trump, la psicosegmentación maniquea y la profunda crisis económica.
Y vean, vaticina que el 5 de mayo de 2020 comenzaría la fase militar del conflicto. ¿Y por qué el 5 de mayo? Es una afirmación conceptual, no es profeta, se refiere obviamente al 5 de mayo, ya saben, que se celebra en Estados Unidos, ya saben, la batalla de Puebla. El resultado final de esa guerra total en suelo doméstico podría ser la división de Estados Unidos en tres naciones, mexicana, afro y blanca. Y ahí más o menos les puse el mapa que comparte, vean, ahí está. Y pues yo creo que esto ya está de algún modo cumplido, ¿no es cierto? Ya de facto, a nivel de jure es una república, pero de facto pues ya está balcanizado Estados Unidos. Así como de facto México también ya está balcanizado. Entonces, cuidado con esos conceptos y también siguiendo lo que, pues hay que seguir lo que nos da la pauta para esto, no nada más lo que es estrictamente legal. También ver lo fáctico, lo que es de sí, ¿no? O sea, la realidad misma. La investigación de la realidad, la sociología, checar las hipótesis, comprobarlas, aunque de jure sea otra cosa, aunque la ley diga otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, vean, entonces aquí tenemos la lista, son ¿cuántos puntos dijimos? ¿20 qué? Veintitantos. Vamos a leerlos. Y ustedes, aquí vamos a hacer la parte interactiva del taller. Ya casi para ir finalizando. Faltan unas pocas diapositivas más. Y vamos. Si la identificación étnica o racial en documentos oficiales y afines se impone, sabremos que la cuenta regresiva ha comenzado. Cada vez que se solicite información sobre su grupo étnico en papeles oficiales, piensa en una segunda guerra civil. Si a los inmigrantes ilegales les es permitido votar, cosa que ya sucede, incluso en elecciones locales, que de esto ha habido quejas, ¿no? En Estados Unidos, será otro signo irrefutable de que la ciudadanía estadounidense y por tanto Estados Unidos mismo está en agonía. Si los millones de inmigrantes ilegales son objeto de amnistía y logran votar, ello es indicativo de una migración abierta y un gran paso hacia una segunda guerra civil. También, pues, monitorear la abolición del derecho a portar armas, que ahorita se ha discutido mucho desde Obama, ya ven cuántos hay películas, legislaciones, etcétera. Sean también observadores en caso de juicios racialmente sesgados. Si los jueces se rehúsan a procesar a individuos semejantes a ellos en etnia, entonces se acelera el proceso hacia un colapso social y una segunda guerra civil. Sean observadores del momento en que el ejército o la Guardia Nacional asuman labores policiales. Vigilen, o sea, si bajan como en su jerarquía, ¿no? Cuando el ejército se pone a hacer la labor de la policía. Vigilen si llega a establecerse una fuerza militar de élite fuera de la cadena de mando del ejército regular que haga las veces de una fuerza interna de contrainsurgencia. Interesante. Vigilen si Washington comienza a parecerse la capital de cualquier república bananera bajo asedio de grupos revolucionarios y pandillas. Específicamente observen si los disturbios sociales en Washington crecen con amplitud hasta amenazar la Casa Blanca y el Congreso. El desenlace de esto será que las fuerzas militares federales tendrán que ocupar permanentemente estos enclaves, que ya sucede, ¿no? Hay muchas vallas ahí en la Casa Blanca desde que ganó Biden, para proteger al gobierno de sus propios ciudadanos. Resegregación. Observen si los ciudadanos afro y otras minorías demandan y obtienen espacios especiales para ellos. Y este se le llama resegregación. Observen también si los derechos individuales comienzan a ser reemplazados por derechos colectivos
derechos basados en colectivos étnicos. Observen si organizaciones no gubernamentales comienzan a adquirir poder militar, las ONG. Observen si el poder político real continúa su transferencia de los oficiales electos a las cortes y por tanto alejado de la sociedad misma. O sea, si deja de haber representación. Todas las reformas que interfieran con la agenda elitista internacional serán frenadas como inconstitucionales por la Suprema Corte, a menos que el pueblo estadounidense retome su sistema judicial. Y ya saben, ahí el típico, pues la antítesis que hay en muchos países también, poder judicial, bueno, en México también, ¿no? Versus poder ejecutivo y eh, legislativo, pero particularmente ejecutivo versus judicial, ¿no? En el caso de México. Observen si el poder político real continúa su transferencia de las instituciones estadounidenses hacia los cuerpos internacionales y por tanto alejándose de los ciudadanos. Interesante. Observen si las minorías y los blancos radicales se hacen del control de las instituciones estadounidenses. Nuestras cortes, escuelas, universidades, los media, muchas, bueno, en el caso, estoy citando al autor, muchas iglesias y sindicatos han sido parcial o completamente controlados y los miembros políticamente incorrectos expulsados o intimidados. Observen si se organizan movimientos secesionistas y otros movimientos que busquen su independencia en tierra estadounidense. Algunos de estos movimientos serán financiados por corporaciones que buscan suelo libre de las leyes e impuestos estadounidenses. Observen si comienzan a surgir partidos políticos basados en raza o etnia, un signo seguro de polarización racial. Y pues sí, ¿no? Ahora, hoy en día estamos viendo esa polarización entre republicanos y demócratas. Observen por el surgimiento de partidos políticos con orientación afro o hispánica. También observen si el Partido Republicano, vean, también observen si el Partido Republicano deviene en el Partido Blanco, partido de derecha y populista de facto, y si el Partido Demócrata deviene el partido de la Iglesia radical y las minorías. Pues muy fuerte, porque creo que esto ya es muy claro hoy en día, ¿no es cierto? Observen si comienza un surgimiento de áreas libres de la policía dentro de nuestras propias ciudades, es decir, áreas abandonadas por la policía y apropiadas por las pandillas callejeras. Observen si se aprueba un impuesto de compensación antiesclavista o algún otro similar que financie a las comunidades afro de por vida. Observen si las resoluciones jurídicas y esquemas afines exigen más distritos electorales en los que los afros sean intencionalmente la mayoría. Observen a otros imperios multiétnicos en los que se desarrolle violencia étnica, una pérdida general de la democracia, aumento de la pobreza, olas de refugiados y su eventual desenlace en una guerra étnica. Aquí también guerra étnica tiene que ver con el concepto de guerra demográfica. África del Sur, Rusia, Turquía, los países balcánicos, Brasil, toda la África negra, México, Guatemala, India, Pakistán y Perú son hasta cierto punto imperios multiétnicos. No son naciones imperio. Acuérdense, son dos conceptos. Uno es nación imperio, otro es imperio multiétnico. Lo que suceda en esos países sucederá en Estados Unidos. Observen si comienzan a surgir suburbios pauperizados. Esto ya es una realidad flagrante. Eufemísticamente conocidos como comunidades cerradas. Todos los homeless, ¿no es cierto? Observen si comienzan a surgir más campañas desinformativas por parte de los medios de comunicación establecidos, fake news. Observen si comienzan a surgir un amplio porcentaje de minorías y extranjeros en el ejército, o el uso de tropas de la ONU en suelo estadounidense, o incluso el establecimiento de una legión armada extranjera. Bueno, eso no tanto. Observen si comienzan a presentarse más acuerdos extrajudiciales en casos de supuesta discriminación racial.
Observen si comienzan a haber más restricciones a la libertad de expresión por el gobierno y los medios de comunicación establecidos. Eso sí, hay mucha censura en YouTube, en Facebook, en todas partes. Esto hará que la gente que no sigue al establecimiento se esconda y radicalice. Observen si las policías comienzan a cambiar su usual uniforme por otros con mayor parecido al militar o al de las policías secretas, más oscuros o con camuflaje, con casco de milicia, careta y ausencia de placas de identificación. Observen si llegan a formarse grupos clandestinos de oficiales blancos dentro de las policías federales, estatales y locales. Clandestinos. Predigo que estos grupos, bueno, dice el autor, predigo que estos grupos blancos de resistencia serán clandestinos porque aquellos que abiertamente manifiesten opiniones políticamente incorrectas serán despedidos o acosados por autoridades más elevadas con el fin de inducir proyectos inconstitucionales de acción antirracista y para segregar políticamente a las agencias de vigilancia de la ley. Por eso se necesita una nueva constitución. Observe si llega a surgir una rama en el gobierno federal encargada de promover proyectos de acción antirracista, tales como la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, para adquirir agentes que porten armas y tengan la capacidad de realizar arrestos. Observen si el dólar estadounidense comienza a colapsar como la primera divisa global, otro que es flagrantemente claro. Acuérdense, estamos en el proceso de la desdolarización. Esto será la señal que confirmará nuestra condición de país, bueno, dice Chitum, de su país de tercer mundo. Los países extranjeros se negarán a seguir comprando los instrumentos de la deuda federal del gobierno tasada en dólares. Pues sí, ya todo el mundo está vendiendo sus bonos del tesoro. Los chinos, los rusos están vendiendo sus bonos del tesoro. Eventualmente nos exigirán que esta deuda sea tasada y pagada solamente en su propia divisa. Auge del yuan y quizás de la moneda BRICS. Nuestro gobierno no tendrá otra opción más que cumplir y esto será la señal de que nos encontramos, bueno, se encuentran en la misma categoría de cualquier otro país tercermundista, por mucho que el establecimiento lo niegue. Observen si comienza a agudizarse la segregación geográfica étnica, segregación étnica, geográfica y su consiguiente mención en la prensa establecida. Ya casi acabamos, la última. Observen si existen signos de que nuestro poder militar global comienza a ser desafiado. Lamentablemente, un ciclo recurrente en la historia es que las guerras comerciales usualmente escalan a guerras totales. Repito, lamentablemente un ciclo recurrente en la historia es que las guerras comerciales usualmente escalan a guerras totales. También vigilen si la OTAN llega a disolverse o por el surgimiento de otra agrupación militar en Europa que desplace a la OTAN. En el futuro, al contrario de lo sucedido recientemente, cualquier poder extranjero en oposición a Estados Unidos tendrá la opción de asistir a grupos étnicos en nuestro país hasta el punto de una rebelión armada. No duden que van a pretender jugar esa carta. Curioso, eso sí, hay que ver quién podría estar ahí, qué potencia no está quizás fomentando la desestabilización, no lo sabemos. Observen si Canadá se balcaniza. Si esto sucede y el país se divide en grupos étnicos y lingüísticos, será mucho más probable que suceda entre Estados Unidos, dada la mayor polarización multiétnica y multilingüística. De Canadá tenemos que también dar un seguimiento, pero más adelante. Observen si los estadounidenses comienzan a emigrar a Canadá. Si más estadounidenses emigran a Canadá que canadienses a Estados Unidos, ello será sintomático de que Estados Unidos comienza a ser intolerante con los estadounidenses blancos. Observen si organizaciones políticas y legales conformadas con sesgo étnico comienzan a ser mayoría y desplazar a los oficiales rivales blancos. A ver qué me dicen aquí en el chat. Y dice Ofelia, están emigrando, pero a México.
Oye, pero ¿qué a San Miguel Allende, no? Hablando de quién, de Bill Clinton. Sí, pues sí, hay mucha migración. Es el tema de estos días, la migración. Observen si las papeletas y formatos de asistencia de trabajo comienzan a ser bilingües. Sí, también en la Ciudad de México. No, yo lo decía de broma porque me acordaba ahorita de San Miguel de Allende y ya ves que Bill Clinton estuvo allá, ¿no? Hace poco por lo de Epstein. Observen si las papeletas y formatos de asistencia de trabajo comienzan a ser bilingües. Observen si hay indicios de que las instituciones internacionales comienzan a subir el rol de una vigilancia mundial y que Estados Unidos comienza a perder todavía más su soberanía frente a ellas. Observen si comienza a surgir el siguiente panorama. Todos lo hemos visto en reiteradas ocasiones antes. Una fotografía de Beirut, Budapest, Afganistán, Vietnam, Sri Lanka, Yugoslavia, Somalia, un tanque destruido, tal vez con el cuerpo de uno de sus controladores sobresaliendo de la escotilla, de algunos rebeldes felices posando junto al tanque portando rifles de asalto y una bandera. Algún día veremos esta imagen otra vez en los periódicos, pero esta vez será en suelo estadounidense. El tanque, el controlador muerto y los rebeldes serán todos estadounidenses. Todos lo serán, salvo la bandera que será mexicana, de Aztlán, Nueva África o una bandera confederada. Cuando veamos esta panorámica será demasiado tarde y la Segunda Guerra Civil se habrá manifestado. Existe, no obstante, otra fotografía que veremos primero, otra vez, una que hemos visto anteriormente en algún otro país desafortunado, pero esta vez será tomada aquí en Estados, bueno, allá en Estados Unidos. Una fotografía de un niño sucio en harapos buscando comida en un basurero en Estados Unidos. Pues esto ya existe. Fotógrafos, tengan en cuenta que el primero en obtener esta toma publicada en una revista o un periódico gane tal vez el premio Pulitzer. Obviamente que esto ya es algo real. Y bueno, aquí unos tweets ya para finalizar. Muy rápido, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos le tiene miedo a Texas? El presidente Joe Biden dio un ultimátum al gobernador Greg Abbott para que devolviera a la patrulla fronteriza sus competencias. Sin embargo, este se negó y a día de hoy sigue siendo la Guardia Nacional la que controla la frontera. ¿Por qué Texas tiene poder como para desobedecer a la Casa Blanca? ¿Podría independizarse de Estados Unidos si lo quisiera? Y ahí abren hilo y vean, ya con nada más ver la primera parte es suficiente. Para empezar, dice aquí este tweet, Texas es un territorio muy grande, 742 kilómetros cuadrados, mucho mayor que Ucrania, el país de mayor tamaño en Europa, sin contar Rusia y mayor que Francia. Sí, también México está teniendo un gran auge económico, en efecto. Eh, eh, bueno, y también pues México es un gran país, sin lugar a dudas. Pero vean, ya con eso, ¿qué más quieren? O sea, con el puro tamaño de Texas, tenemos todo para entender lo que está pasando. De algún modo, podríamos hablar incluso, permítanme la expresión, de un ucraniazo en Estados Unidos es Texas. Nada más por su puro tamaño. Acuérdense que aquí es geopolítica, tenemos que ver población, tamaño, datos duros. De hecho, de independizarse, Texas sería el 15º país más grande de todo el mundo y dentro cabrían hasta 10 naciones europeas. Bueno, luego aquí en medio, en Estados Unidos dice Adel El Sabayar, una revolución en proceso. En rojo, Estados Unidos que no reconocen al gobierno federal y apoyan a Texas. Algunos han comenzado a enviar tropas de la Guardia Nacional para un posible enfrentamiento con tropas gubernamentales. La Constitución no bloquea un eventual separatismo. Y ya vamos a empezar a escuchar cada vez más sobre la Constitución. Van a ver, está en rojo los países que son pro Texas, ¿no? Y abajo un tweet de Elon Musk, ¿ven?
Eso es un video, si lo pueden checar, pues búsquenlo. Pues es un video impresionante, ¿no? De todos los migrantes entrando a Estados Unidos. Impresionante. Y bueno, también, pues ahí las donaciones por parte de Soros para intentar hacer del Estado un bastión demócrata. Obviamente que, pues esto no puede ser, no pueden ser todos estos eventos aislados. ¿Por qué alguien querría cambiar Texas a ser partido demócrata? Es un estado muy importante, es muy grande. Sería, eh, bueno, es muy estratégico, pero aquí estratégico, no porque ya hace la muletilla, ya todo es estratégico, ya le ponen estratégico a todo, ya entonces la sopa es estratégica, no, por el tamaño, que también eso es un error de muchos analistas en YouTube, ya a todo le ponen la etiqueta de estratégico, entonces ya todo es estratégico. Ya puede haber hasta pizza estratégica. No, es el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que sugiero que apunten? El tamaño de Texas, 742 kilómetros cuadrados y de tarea, se lo tatúan, se lo aprenden de memoria, por favor. Más grande que Ucrania, que tiene 603 kilómetros cuadrados. Hay una guerra por el alma de Texas. Hay una guerra por el alma de Texas, que es un estado que a nivel electoral cuenta mucho. Dice Andrea, y la industria petrolera. Bueno, sí, además, la industria petrolera, las industrias en general que se están pasando, relocalizando a Texas. La frontera con México, la demografía, la economía, por eso Elon Musk se pasó a Texas. Es un estado antitético de California. Entonces ahí tenemos la antítesis California con Texas. Bueno, y además en Texas está, ya saben ustedes, la cuenca eh, pérmica. La cuenca pérmica en Texas es la cuenca de mayor yacimiento de gas que se extrae con fracking en Estados Unidos. ¿Ya están viendo la importancia de este estado? Está en disputa, se están peleando el alma del estado. Eso explica, creo, obviamente, todos esos movimientos demográficos no pueden ser fortuitos. Bueno, para que vean cómo es importante, ¿no? Y ya para finalizar, pues aquí les dejo algo que había yo escrito en analogía con Roma, y con eso acabamos. La última etapa de la Roma republicana comenzó hacia el año 100 antes de Cristo, el año 644, ab urbe condita, es decir, desde su mítica fundación. Los historiadores admiten una realidad tangible, poco artificiosa, de ahí metiéndole tacucho a la prosa, ¿no? La disminución civil de una sociedad polarizada entre los optimates, no es Transformers, es la oligarquía patricia, y los popularis, la clase empobrecida en descontento. Ofrezco un resumen histórico y una explicación de tal declive. Al expandir sus fronteras, las fronteras romanas, y aumentar la población, la maquinaria política empezó a exigir mayores recursos económicos. Debe recordarse a su vez que el arte de la guerra permitió a la privilegiada clase militar hacerse de provincias y prestigio familiar a lo largo de los siglos de prosperidad, territorios que administraron con gran eficiencia y codicia. Por otra parte, como la única manera de acceder a la prestigiosa aristocracia militar era a través de campañas militares cada vez más costosas porque cada vez eran más alejadas de la capital, es lógico pensar que los latifundistas veían con la preocupación de que muy poco espacio iba quedando para nuevas generaciones de soldados y por tanto de poderosos cónsules y gobernadores. Que los ricos fueran cada vez más ricos debido a la explotación de la tierra, los latifundistas con valor constante, la tierra tiene en economía, ya saben, valor constante, y los pobres cada vez más impotentes por el cada vez menor margen de maniobra política y económica,
sí, porque ya toda la tierra estaba acaparada, tendría que desembocar en profundas diferencias y estragos de clase. ¿Existe alguna similitud con nuestra época actual? Y pues ahí está un cuadro, una pintura, ¿no? De Karl Brjullov, siglo XIX, el saqueo de Roma por los bárbaros. Hay un poco nada más como para trazar, como se hace en el ámbito de la colapsología de Estados Unidos, la caída de dicho país con la caída de Roma, la caída de Roma. Entonces, pues ahí estamos. Y según Patrick Buchanan, es claro que Estados Unidos se dirige hacia la balcanización debido a los resentimientos raciales o étnicos. Bueno, pues para que vean lo importante de lo que estamos viviendo, no son nada más noticias, son procesos históricos, cíclicos, y esto da paso para mucho, ¿no es cierto? La teoría de los ciclos, que ya vamos a ver en el curso en la segunda mitad de este año, cuando hablemos de Rey Dalio, ¿no? Los ciclos de Rey Dalio, todo un tema, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante, cuando analicemos qué va a suceder en Estados Unidos. Ahorita es al corte de caja. En los próximos 10 años, ¿qué va a pasar? Lo veremos en la segunda mitad de este año con el curso que sacaremos digital también acá en Zoom, en la República Socialista de Zoom, la transformación de Estados Unidos. Sí, vamos a profundizar qué va a pasar en Estados Unidos. Bueno, hasta aquí dejaré yo el taller. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Híjole, adelante. Nada, muy buen taller. Te da mucho que pensar el cómo va a ser el futuro y de esto tanto que se habla de la guerra civil y aparte complementando que ya estamos en una guerra civil, por así decirlo. Muy interesante. Mi comentario sería que, pues, si los afros recuperan toda la zona del sur, pues estarían dominando, pues, la cuenca del Mississippi, ¿no? Entonces, de alguna manera. Y bueno, he leído algunos libros de lo que era la esclavitud y la influencia de Texas culturalmente, ¿no? Y cómo influenció muchas culturas del Mississippi a la música. Texas es un estado, por así decirlo, de migrantes. Es un estado que se formó de muchos tipos hablando de la cultura, ¿no? Entonces es muy interesante cómo toda esa zona que alguna vez fue esclavista, ¿no? Hoy día, pues, es a veces los derechos por los afros o o la gente mexicana o latina es muy poco eficiente, entonces sería interesante, desde mi punto de vista, cómo se va cómo se va a relacionar toda esta parte del suroccidente y del suroriente de Estados Unidos para tal vez algo nuevo. Me parece interesante y un tema a estudiar. Y gracias, Sí, profesor. por supuesto. Sí, Joel, tú, muy buen punto, lo que mencionas, muy atinado, tienes toda la razón. La cuenca del Mississippi, que pues baña toda la región, ¿no? Entonces, pues estamos ahí incluso, pues yo revisaría también, como no, todo lo que está produciéndose de arte en este momento en la región, así como lo hablábamos con los persas, y pues aquí en el ámbito del Mississippi, por supuesto, es muy, muy interesante. Y pues si ya estamos hablando del Mississippi, pues obviamente que eso nos recuerda la primera guerra civil de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahí pues hay que ver la historia, y pues está muy, muy interesante. Sería una gran ironía de la vida, un escenario, acuérdense de mí por si, grábame, don David, no, ese es de otro youtuber, este, que de algún modo, si Trump gana, llega a ser una especie de Lincoln. Si cambia la constitución, si se actualiza la constitución para agregar a las minorías étnicas, bueno, ya no son minorías, a la diversidad étnica a Estados Unidos para resignificar el concepto de we the people, nosotros el pueblo, pues en un descuido, vean qué ironía, Trump podría convertirse en una especie de Lincoln 2. Ya ven que Lincoln fue quien pues unifica a Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso es un escenario. El otro pues es la agudización del conflicto a través del resentimiento de los países republicanos. Si se reelige Biden, entonces
o si gana algún, pues sí, ¿no? Si se reelige Biden, entonces, pues ahí está, tenemos que revisar todo lo que va a pasar y pues son temas que tenemos que seguir porque mi conclusión es, como lo dije al principio, al menos para el de la voz, ya estamos en una guerra civil en Estados Unidos. Pero es una guerra civil, vamos a llamarle conceptualmente invisible. Y no es evidente, no es caliente, no es directa, no es confrontacional con tanques. Es híbrida, parte de las guerras de quinta generación, en los media, en los celulares, en la percepción de la realidad, en la jaula, en la invisible cárcel geopolítica, ¿no? Como diría el doctor Jalife. Pues para que vean qué interesante, y pues yo ahorita, yo mejor me quedo acá este, en el Zócalo, ahí me voy a echar mis tacos, ¿no? Para nada me quiero ir a Texas ahorita, así que aquí estamos contentos y felices, este, echando a gusto el coto. Bueno, pues entonces les agradezco mucho por su asistencia. Por supuesto, Ofelia, que voy a enviar la grabación. Y si están de acuerdo, les quiero pedir un favor de que si les gustó la sesión, pues me dejen por favor un comentario del grupo general. Y seguimos con la Arcadia, porque viene mucho más, mucho más. Este año se ve que va a ser un año muy interesante. Todo va a cambiar este año. Eso sí, se lo estoy diciendo ya que es 31 de enero. 2025 va a ser un año muy extraño porque muchas cosas van a haber cambiado después de que haya cambiado el orden de tantos líderes mundiales que están en elección este año. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, pues entonces les agradezco mucho su asistencia y nos vemos muy pronto, ¿vale? Gracias, Joel. Estamos en contacto. Cuídense. Sigue la Arcadia. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye.